En los tres últimos informativos hemos entrevistado a sendas candidatas de PP, Ciudadanos y PSOE a las elecciones al Parlamento Europeo del 26 de mayo. Esta noche queremos hablar de lo que se juega Europa en esas elecciones y el futuro que le espera a la Unión Europea. Y lo vamos a hacer con el director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, don Guillermo Pérez Sánchez. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. En vísperas, además, del Día de Europa, que es este 9 de mayo. Exacto. ¿Le preocupa el futuro de Europa? Bueno, yo creo que el futuro de Europa nos tiene que preocupar a todo porque hay señales que dicen que efectivamente se está volviendo a situaciones que marcan malos augurios. Si usted se da cuenta, en muchos ámbitos se habla incluso de que estamos en planteamientos que nos llevan a los años 30, y aquello es terrible, claro, porque es la vigencia del odio, la vigencia de los totalitarismos, la crisis de la democracia, pero curiosamente de esas cuestiones se dice y se habla. Por lo tanto, yo creo que nos tiene que preocupar a todos, porque el antídoto, y lo quiero decir aquí, y darles a ustedes las gracias por la posibilidad, el antídoto contra todo aquello fue precisamente el proceso de construcción europea. Claro, eso le quiero preguntar, o sea, ¿qué es lo que le pasa a Europa? Para que nos hayamos olvidado tan pronto de... El año pasado se cumplía el primer centenario, los 100 años del final de la Primera Guerra Mundial. Hace unos pocos días veíamos un acto de homenaje a los republicanos que estuvieron en Mauthausen. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nos olvidó tan pronto de eso? Bueno, lo que tengo que decir primeramente es que falta pedagogía. Ese es un aspecto fundamental. Parece que lo que nos viene del ámbito europeo viene por generación espontánea y olvidamos. Y esto quiero decirlo muy claro y repito, le doy las gracias a usted porque es una gran oportunidad. Olvidamos que todo el edificio comunitario se sostiene sobre tres ideas fuerzas, sobre las que no hacemos pedagogía. Fíjese, primera idea fuerza, la paz entre los europeos. Usted lo acaba de decir. Hace 100 años acabó la Gran Guerra. Sí. Estamos en el centenario del malhadado Tratado de Versalles. Bueno, lo que significó que no se concretara el proceso de integración en los años de entreguerras fue la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, Europa ha vivido el proceso más exitoso de paz que nunca se ha visto. Llevamos desde el final de la guerra 74 años de proceso de paz. Y fíjese, 70 años del inicio del proceso de integración europea. ¿Usted a qué achaca el auge de los partidos que quieren destruir la Europa tal y como la conocemos en estos momentos? Bueno, a que evidentemente la ideología es un mal compañero de viaje y a derecha e izquierda ese andamiaje europeo estorba. ¿Estorba por qué? Porque centra, porque crea buenos ciudadanos confiados en un futuro de paz, de concordia, de desarrollo y evidentemente evita los extremos. Por tanto, yo creo que la porfía política excesiva es la que nos lleva a todas estas cuestiones y a que se ponga sobre la mesa el mayor éxito de la sociedad europea desde la contemporaneidad, que es el proceso de integración europeo. He dicho antes, la paz entre los europeos. Digo ahora, segunda idea fuerza, el bienestar socioeconómico de los pueblos. ¿Vamos a encontrar otra etapa de buen desarrollo como esta? No. ¿Le preocupa mucho la presencia que pueden tener esos grupos eurófobos en el Parlamento Europeo a partir del 26 de mayo? Lo dicen algunas encuestas. En Francia el Frente Nacional las está liderando, en Finlandia la ultraderecha se ha quedado a un diputado de poder gobernar, y no solo en esos países, en muchos otros. Mire usted, las elecciones del próximo 26 de mayo son un barómetro. Ahora mismo, de los 751 diputados, aproximadamente 110 o así forman parte de ese grupo que nos llevaría de los euroescépticos radicales a los antieuropeístas. Bien, si en las elecciones del 26 de mayo crece ese número y como auguran los peores presagios, dicen que hasta un tercio del Parlamento Europeo, hasta un tercio. Puede caer en manos de los contrarios al proceso tal como se fundó
hace 70 años, un 9 de mayo, se van a cumplir el próximo año 70 años, yo creo que en ese sentido estaremos destruyendo camino y estaremos haciendo un flaco favor a las nuevas generaciones. Y en este escenario tan inquietante, tan preocupante para el futuro de Europa, sabe que apenas se va a hablar de Europa en esta campaña electoral. Bueno, aquí estamos hablando de Europa, Sí, gracias, aquí sí, gracias a pero usted. evidentemente, sabes que a los partidos políticos poco les vamos a escuchar hablar de Europa teniendo las municipales y autonómicas. Bien, esa es una cuestión que por una parte te entraña un grave problema, que se hable solo de lo que teóricamente tenemos más cerca, olvidando que los postulados de la Unión Europea están cerquísima porque nos marcan la vida, hasta el café que tomamos todos los días, que lo pagamos con euros, fíjese usted si lo marca cerca esa cuestión. Pero evidentemente esa política doméstica, esa política de gallinero, esa política de campanario, evitará evidentemente hablar y defender el proceso de integración europea. Como no tengamos claro esto, y la tercera cuestión, es lo que me preguntaba, la tercera gran idea, fuerza, fíjese, ¿cuál es? El buen gobierno democrático. ¿Saben nuestros jóvenes amigos que van a votar por primera vez, que han nacido en el año 2000? ¿Saben lo que significó la recuperación del buen gobierno democrático después de la Segunda Guerra Mundial, primero en la Europa occidental y después de la caída del muro en la Europa oriental? ¿Podemos dilapidar todo eso? ¿Hacemos pedagogía con eso? Me parece que no, ese es el gran lastre de este proceso y eso puede ser terrible porque los enemigos del proceso de integración, tal como se imaginó hace 70 años, tienen las cosas mucho más claras. Y si llegan a un tercio del Parlamento Europeo, evidentemente vamos a entrar en una colisión brutal. Y yo creo que perjudicial. Hablando de colisiones brutales y de lo que puede ser algo muy perjudicial para el futuro de la Unión Europea, el Brexit, ¿cómo cree que va a terminar? Ayer conocíamos que al final en el Reino Unido sí que se van a votar, sí que va a participar en esas elecciones europeas. ¿Cómo va a terminar todo esto? Bueno, pues esa es una gran cuestión, porque muchos europeístas piensan que se le ha dado demasiada cuerda al Reino Unido y que, habiendo no cumplido con el proceso, el 29 de marzo tenía que haber salido de la Unión Europea, porque muchos piensan que los eurodiputados británicos pueden ser el caballo de Troya del ámbito comunitario. Eso quiere decir que evidentemente no se va a llevar a una nueva votación el 22 de mayo, por tanto hay elecciones europeas de los británicos y eso puede complicar enormemente, porque sabe usted también quién lidera el ámbito de las elecciones europeas en el Reino Unido. Nigel Farage, sí. Claro, también las lidera él. Por tanto, fíjese usted, es decir, ¿qué han hecho el Partido Conservador o el Partido Laborista? Un desastre, un desastre, por lo tanto, puede ser tremendo, ese caballo de Troya puede ser tremendo, para que a la postre pueda dificultar todo, pueda poner problemas a todo y que se termine yendo, pero ya habiendo hecho demasiado daño. Por tanto, esa es una cuestión que yo creo que no hemos sabido pilotar. El Reino Unido ciertamente es importante, pero está claro que si no se tomó la decisión de no tener en cuenta el referéndum, porque podía no haberse tenido en cuenta, a veces esto no se dice, pues evidentemente había que haber cumplido con los plazos y que el Reino Unido hubiera pechado, porque dígame usted, ¿usted cree que ha sido presentable el espectáculo de la Cámara de los Comunes? No, evidentemente vivimos unos meses bastante vergonzosos, ¿no?, respecto a lo que está ocurriendo en la política británica, pero ¿cree o teme, mejor dicho, que al Brexit le puedan seguir otros Brexits en otros países de la Unión? Bueno, esa es una gran pregunta. Yo creo que ese temor, yo creo que ya no se puede cumplir. No. Es lo que querrían, o es lo que habían querido los euroescépticos, que evidentemente, como estaban en el ánimo de destruir el andamiaje comunitario, que para eso era superfluo, pensaban que el Reino Unido iba a tirar. Bueno, evidentemente yo creo que los 27 han cerrado piña y yo creo que efectivamente nos han cumplido los peores presagios. Ahora, fíjese, una cuestión que sí le voy a decir. Cuando explicamos estas cosas en las aulas, ya no podemos decir que el proceso de integración sea irreversible. El Brexit ha roto esa cadena.
puede ser reversible y de hecho para el Reino Unido lo es. Ahora bien, ¿el Reino Unido era de verdad un socio comprometido lealmente con el ámbito comunitario? Pues yo creo que solo a medias y en función de sus intereses. Y el director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, ¿con qué Europa sueña? ¿Con una Europa que fue o que llegó a ser en los mejores momentos del europeísmo, con líderes políticos de mucho peso, de mucho calado, que sí que creían de verdad en Europa, en la idea de la Unión Europea, y que lo demostraban porque tenía un importante peso político, o en otro tipo de Europa que está todavía por llegar? Bueno, yo creo que hay que salvaguardar esa Europa que se conformó a partir de 1950. Esa Europa que sobre todo se va a conformar en torno a los años de Guerra Fría, con el enemigo soviético a las puertas de Europa, y que va a llevar a todo el proceso hasta el año 86, con la entrada de España, hay que recordarlo. Fíjese que en ese momento la Europa de los 12 era la Europa posible, porque estaba el telón de acero, no había más posibilidad de engrosar el ámbito europeo. Felizmente cae el muro y felizmente nos encontramos con la avalancha de los países del este. La cuestión estriba en cómo se conjuga ese proceso con los nuevos tiempos en los que estamos y a los que le falta calidad política, le faltan líderes de altura. Fíjese que creíamos que el mirlo blanco iba a ser Emmanuel Macron y, sin embargo, está fracasando radicalmente. ¿Dónde nos queda? ¿Qué mirlo blanco tenemos? No lo hay. ¿Cuál es lo que hay que sustituir por ese mirlo blanco? La pedagogía, que es la que falta. No ve a ningún líder en ciernes, a ningún líder Yo ahora europeísta. Mismo, si le soy sincero, comprometido con los ideales europeístas, sabiendo lo que esto es y presupone, no lo hay. Es decir, sin que Juncker lo fuera, pero con la jubilación de Juncker, me parece que se cierra todo un viejo proceso que viene de la escuela de Jacques Delors. Ahora mismo, es decir, habrá que ver si surge, pero yo, desde luego, no lo veo. ¿Y qué hago para intentar optar ante esa situación? La pedagogía, repito, en el aula, en la calle, en la televisión, en los medios, porque usted me decía, no se va a hablar de esto, pero en pocos sitios y en pocos medios tampoco se habla de esto. Es verdad, no vamos a culpar exclusivamente a los partidos de no meter en campaña Europa, sino también igual los medios de comunicación nos tenemos que hacer mirar el por qué no hablamos más de Europa y de lo que importa en nuestras vidas. ¿Le preocupa que no haya mucha participación? Es verdad que al coincidir con las elecciones autonómicas y municipales puede subir la participación, pero habitualmente cuando las elecciones europeas son solo sobre el 40-45%, sí, por ahí, no más. Ese es el umbral. Claro que me preocupa. Esta es una cuestión fundamental. Fíjese, cuando hemos comenzado el curso académico en el que estamos, en primero de carrera, mis alumnos en primero de carrera son chicos y chicas del año 2000, que no habían votado nunca. Su primera cita ya ha sido la del 28, ¿no? Pero su primera cita iba a ser el 26 de mayo. Por tanto, ese es el compromiso fundamental. Yo creo que al coincidir con las europeas, con las municipales y con las autonómicas, puede subir, porque siempre las autonómicas y las municipales están en torno al 65%, incluso 68%. Por tanto, ahí tenemos una buena razón, salvo que los ciudadanos obvien esa urna porque nadie les ha hablado de ella. Bueno, esperemos que no sea así. Esperemos que no. Gracias, Guillermo Pérez Alonso, que es el director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, por acompañarnos esta noche. Gracias, a ustedes como siempre, un placer. Gracias. Bueno, pues en vísperas del Día de Europa hemos hablado de Europa porque va a ser protagonista, como no, debería ser más protagonista de cara a esa campaña que empieza mañana por la noche. Nos vemos, les dejo con la información meteorológica y a las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este jueves Castilla y León. Gracias, que descansen.